Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis de los mercados y como siempre vamos a empezar mirando lo que están haciendo los índices y bueno, como veis tenemos un poco de divergencia. El índice europeo, el DAX, que lo tenemos a la derecha, está subiendo estos últimos días, la semana pasada, el final de la semana, al final terminó subiendo algo desde los mínimos. Pero el comportamiento había sido mucho peor que los índices americanos también, o sea que es normal. Y mientras tanto, los índices americanos pues están muy cerca de los mínimos. El SP500 en concreto está en negativo y está muy cerca de los mínimos. Y el Dow Jones, aunque está subiendo y está rompiendo esa línea de tendencia bajista, tampoco está tan lejos de los mínimos. Esto es normal porque los índices americanos no habían caído tanto, entonces tampoco tienen tanto que recuperar porque no se habían llegado a infravalorar demasiado. Sin embargo, los índices europeos, en el caso del DAX, se había llegado a desvaluar muchísimo, a infravalorar bastante y entonces ha tenido una recuperación bastante importante desde los mínimos. Estamos en fase en la que se puede empezar a desescalar en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Todavía, está en negociaciones, las negociaciones todavía pueden ir para largo, pero parece que estamos en un proceso de empezar a desescalar un poco el tono, ¿no? Entonces, si eso se produce, los mercados, como hemos comentado, rebotarán. Bueno, de hecho ya están rebotando ante esa perspectiva, por eso está subiendo tanto desde los mínimos ya el DAX, porque lleva una subida bastante fuerte desde los mínimos, pero todavía no es claro, ¿no? Todavía no es clara esa recuperación, veremos a ver cuánto tarda en volver hacia la zona de los 14.800 o 15.000, pero en principio, como hemos comentado en varias ocasiones, lo peor parece haber pasado, puede haber alguna caída adicional, pero no por debajo de los mínimos anteriores posiblemente. Las probabilidades son muy bajas de que perdamos los mínimos que ya hemos hecho y lo más normal es que empiece a recuperarse. También hay que tener en cuenta que los bancos centrales no van a poder llevar a cabo su política monetaria que tenían previsto porque saben que en una situación como esta, si empiezan a subir los tipos de interés todavía será peor, ¿no?, para la economía. Yo creo que ya lo sabían de antes, sin guerra ni nada, la situación ya era muy mala para subir los tipos de interés. No creo que era factible subir mucho los tipos de interés, pero ahora menos, como está la situación, ¿no? Así que más o menos estamos en esa situación y vamos a ver lo que está haciendo Bitcoin, que más o menos está en la zona de los 39.000 todavía. La vela de hoy recupera lo que perdió la vela de ayer y seguimos más o menos en el mismo nivel que los últimos 4 días. El viernes ya estuvimos por esta zona al cierre, el sábado también estuvimos por esta zona al cierre, el domingo estuvimos casi todo el día en esta zona, aunque el cierre fue abajo, en el último momento lo tiraron, yo creo que con intención de que saltase algún stop, y hoy volvemos a recuperar hacia esa zona, o sea que 4 días seguidos más o menos en los 39.000 y sin definir todavía movimiento posterior, ¿no? En principio ya hemos comentado que en esta zona cuando cayó el día 10 de marzo dijimos que se tiraría unos cuantos días también otra vez hasta reconstruir de nuevo el suelo o coger de nuevo fuerza para ir otra vez hacia los 44.500. En cuanto a los mercados tradicionales, vemos cómo está el petróleo, que está cayendo hacia la línea de tendencia, como ya comentamos en su momento. Hablábamos de la posibilidad de caer a la zona de 103 más o menos, está en 105, desde 133 que llegó a estar, es una caída bastante fuerte y esto habla también de la desaceleración del conflicto y posiblemente la gran dificultad que tienen los países de prescindir del petróleo de Rusia, evidentemente. Por mucho que quieran poner sanciones, al final si tú dependes de una materia prima para tu producción, pues hay unos proveedores limitados y al final alguien se lo va a tener que comprar a Rusia. Si tú no se lo compras, se lo comprará otro para vendértelo a ti más caro, aunque sea, porque es que esto es así, o sea, el petróleo es limitado y es como los Bitcoin o el juego de las sillas. Si se para la música, hay unas sillas determinadas y no hay más, o sea, y las tienes que coger. Y el petróleo de Rusia es una de las sillas, así que si no la coges tú, la va a coger otro. Así que el petróleo se desinfla porque evidentemente alguien comprará el petróleo de Rusia. No tienes por qué ser tú si no quieres, pero al final, si no lo compras tú, te lo venderá otro de forma indirecta. Te lo venderá, yo qué sé, cualquiera. Es que cualquiera dice, vale, no me lo compras directamente a mí, se lo vendo yo a
a X país y este X país te lo vende a ti como si fuera suyo, ¿no? Las cosas son así. Así que el petróleo, pues eso, una vez que el conflicto un poco aminora la beligerancia o hay expectativas de que pueda haber una solución o un acuerdo o un principio de acuerdo o alguna negociación que haga que las cosas no vayan a peor, pues el petróleo cae, ¿no? Y las bolsas suben. Este gráfico es inverso al del DAX, como veis. Si lo damos la vuelta, son prácticamente gráficos inversos. Esta subida del petróleo coincide con esta bajada del DAX y la subida del DAX coincide con la bajada del petróleo. Así que esa es la situación, ¿no? En cuanto al oro, pues gráfico inverso, evidentemente, al petróleo, a las bolsas. En cuanto las bolsas empiezan a recuperar, el oro empieza a desinflarse y seguramente volverá a la zona en la que estaba, 1824, 1846, porque es que el oro nadie lo quiere para nada, solo lo quieren en momentos puntuales para protegerse de un movimiento bajista de las bolsas y punto. Luego ya nadie quiere oro. ¿Para qué quieres oro si no tiene perspectivas de revalorización ni nada? Solo lo tienes simplemente para que no pierda valor tu dinero en un momento puntual, o para que pierda menos valor que el que perdería si estuviese en la bolsa. Pero una vez que las bolsas han llegado a unos precios muy razonables, pues la gente prefiere tener acciones que tengan una rentabilidad por dividendo, que no que tener oro que se puede quedar otros 10 años en la zona de 1800-1900, tranquilamente. La plata, pues lo mismo, se desinfla, vuelve a caer hasta el soporte de los 24.83 y seguramente caerá hacia la zona de 23.42 en el medio plazo, en cuanto el conflicto vaya aminorando. El platino también cayendo, y a pesar de que estaba alcista y no tenía mucho que ver con el movimiento del oro y de la plata, que había sido justo en los últimos momentos, se desinfla y pierde un poquito la línea de tendencia que tenía alcista en esta zona. Fijaros, tenía esta línea alcista, la han perdido, así que mala señal. Seguramente se encontrará entre esta zona de 1038 y 1087 las próximas semanas, incluso podría bajar un poco más por esa pérdida de esa línea de tendencia. Vamos con las divisas. Dólar australiano contra dólar estadounidense. Pues fijaros, nos dio una buena operación al alza al romper esta línea de tendencia bajista, pero aquí cuando empezó a romper niveles de soporte uno tras otro, pues empezó a perder un poco el momento alcista y se ha convertido en una pequeña tendencia bajista secundaria también. En este caso, cuando perdió esta línea de tendencia, hizo un pullback y después ha ido bajando. Ahora mismo yo lo que buscaría ya es otra vuelta al alza. Tenemos aquí varias líneas que podemos tomar como referencia. Una es esta, que es la principal ahora mismo. Aquí hay otra acelerada, pero bueno, no la vamos a poner porque yo creo que es esta la más importante. Y esta es la que tenemos que tener en cuenta para una posible entrada en largo. Cuando rompa esta línea y se apoye de nuevo en ella, pues seguramente sería una buena zona para entrar. Dólar estadounidense contra dólar canadiense. En este caso también dio una buena operación de venta en esta zona, justo en el máximo. Tuvo un movimiento bajista, incluso perdiendo la línea de tendencia principal alcista, y a partir de aquí vemos cómo empieza a rebotar. Teníamos aquí una posible zona para habernos salido, que era esta línea. Fijaros, cuando la rompe aquí, bueno, incluso podía haber sido antes, porque tras esta bajada fuerte y dos horas aquí, bueno, toda esta zona, cuando sale esta vela al alza, yo creo que aquí ya había que salirse, pero bueno, se podía haber aguantado incluso hasta aquí. La operación viene desde aquí hasta aquí, es una buena operación, y ahora parece que se vuelve al alza. Está apoyándose en esta línea, se ha apoyado durante las últimas horas. Yo en este punto que está ahora no compraría, pero si cae a este punto, a esta línea, sí compraría. En cualquiera de estos puntos que ha estado tocando hubiera sido una buena entrada, y ahora pues habría que esperar a que rompa este punto de aquí, que más o menos son los 1,2787, y una vez que rompa ese nivel, pues seguramente iría hacia la línea de tendencia que perdió en su momento, que puede ser cerca de los máximos recientes, ¿vale? Así que no está mal ese gráfico para una posición en largo. El euro contra la libra sigue bastante alcista, aunque yo me hubiera salido ya de la posición. La posición era tomarla en esta zona cuando rompió esta línea bajista, una entrada perfecta.
y la salida, pues yo me hubiera salido en esta vela que hizo a la baja, perdiendo esta zona de aquí, en este punto. Y bueno, no se ha ido para abajo, podía haber caído hasta esta línea o más abajo incluso, sigue manteniéndose fuerte, pero bueno, la operación ya está bien hecha desde aquí hasta aquí. Aquí era peligroso el perder este punto porque podía haber desencadenado un movimiento bajista importante. El euro contra el dólar, otra vez intentando recuperar, perdió la línea de tendencia alcista que llevaba la semana pasada, pero parece que otra vez quiere salir. Está muy castigado el euro y bueno, en cualquier momento tiene que haber un rally importante contra el dólar. Y por último, los gráficos de la libra, en este caso primero libra contra dólar. Como veis, tras un pequeño rebote, tras romper estas líneas, volvió a perder aquí el soporte. La operación hubiera sido desde aquí hasta aquí y se ha metido en movimiento bajista, pero también ya está a punto otra vez de darse la vuelta. Está en una zona ahora mismo que podría ser una zona de entrada en largo importante. Fijaros, ha roto aquí momentáneamente, se ha vuelto a meter por debajo, pero yo creo que en esta zona, por esta zona de mínimos o cuando rompa otra vez esta línea, creo que es una buena entrada en largo. Y por último, la libra contra el yen, que en este caso, fijaros, rompió aquí estas líneas bajistas que teníamos dibujadas, varias aquí en esta zona. Salió al alza con mucha fuerza, tuvo esta pequeña corrección que nos sacaría del mercado. Lo normal sería que nos hubiese sacado del mercado aquí, por lo tanto estamos fuera, pero por lo menos es una operación desde esta zona o desde esta zona hasta aquí, que es una buena operación. Este último tramo no lo hubiésemos pillado porque con este movimiento bajista hubiéramos cerrado la operación, no nos hubiéramos estado aguantando tanto. Pero bueno, en principio es una buena operación y ahora lo que tenemos que buscar es justo lo contrario, un movimiento a la baja. Trazamos esta nueva línea de tendencia que es bastante acelerada y como os he comentado muchas veces, cuando la línea es acelerada, en la ruptura no solemos operar porque normalmente suele haber un rebote que le lleva hasta la línea, que incluso podría llegar hasta por encima de los máximos recientes. O sea, imaginaos que este fuese el máximo y rompiese ahora la línea. Lo normal es que luego rebote hasta esta otra línea y que incluso marque un máximo por encima de este. Todavía ni siquiera sabemos si la va a romper. Todavía en este momento puede seguir subiendo por encima de ella, pero en el momento que la rompa, seguramente el siguiente repunte irá hacia esta línea, incluso se irá por encima del último máximo relativo que nos haya marcado. Y ahí sería el buen punto para tomar una posición en corto. Así que nada, con este gráfico de la libra contra el yen terminamos. Los mercados, ya veis, están un poquito dubitativos. En Estados Unidos no hay muchas ganas de subir. En Europa está subiendo, pero como subió mucho al final de la semana pasada, sobre todo pues final no, en realidad el martes y miércoles fueron las subidas fuertes. El viernes también estuvo subiendo, pero al final acabó prácticamente repitiendo. Bueno, pero con la subida esa que tuvo desde los mínimos, pues creo que está ya en una zona alta de precio y vamos a ver qué es lo que ocurre. Evidentemente, aunque esté en una zona alta, si hay una resolución al conflicto o un acuerdo, un principio de acuerdo, alguna, no sé, que se ve el final de la luz al final del túnel con algunas negociaciones o lo que sea, pues entonces los mercados pueden seguir subiendo, evidentemente. Pero si vuelve a enquistarse un poco el conflicto, pues podemos tener una recaída que no creo que nos lleve por debajo de los mínimos, no creo. Va a ser difícil que nos acerquemos incluso a los mínimos en el DAX, va a ser difícil, pero bueno, si se acercase a los mínimos sería una oportunidad increíble de nuevo. Y nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.